continuación tenemos las palabras de bienvenida a nuestro ponente e inauguración del evento académico a cargo del presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte, el doctor Luis Felipe Chauca Palma. Doctor Chauca, muy buenas tardes. Por favor, si fuera tan amable de hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos y todos los presentes, discentes. Bienvenido al doctor ponente, doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, reunidos hoy en forma virtual. Iniciamos el primer curso de capacitación académica correspondiente al año 2023. Agradecemos en primer lugar el esfuerzo de todos los que forman parte de la coordinación académica del Distrito Fiscal de Lima Norte, a los integrantes de la Oficina de Imagen Institucional de Lima Norte, ya que gracias a su colaboración se viene materializando el inicio de esta jornada académica. Como primera ponencia y como ya se ha manifestado, tendremos la participación del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, quien es fiscal provincial titular del Distrito Fiscal de Lima, catedrático universitario, conferencista académico, que todos hemos tenido la oportunidad de escuchar e ilustrarnos con sus ponencias. El doctor expondrá el tema diferenciación del dolo eventual y culpa consciente en casos prácticos. Para ello le damos la bienvenida al doctor Peña Cabrera, agradeciendo su predisposición a colaborar con los programas de capacitación del Ministerio Público. Sin otro particular, y en nombre del equipo de trabajo de la Coordinación Académica del Distrito Fiscal de Lima Norte, damos por inaugurado el curso académico virtual La Teoría del Delito aplicado en la función fiscal y damos pase a la ponencia programada para la fecha. Gracias. El día de hoy, 15 de junio de 2023, tenemos la ponencia Diferenciación del dolo eventual y la culpa consciente en casos prácticos, a cargo del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, quien es fiscal provincial titular del Distrito Fiscal de Lima Centro, docente de la Academia de la Magistratura, autor de diversos libros en materia penal y procesal penal. Muy bien, agradeciendo la invitación dadivosa del amigo Dante Pimentel Cruzado, al doctor Luis Chauca, y que se unen en una gesta académica del doctor Yaipen, que creo que es el presidente del Distrito Fiscal de Lima Norte, que se unen en esta gesta, que es una gesta académica, ¿no? Una gesta académica que importa mucho para los operadores de justicia, en este caso la fiscalía, fiscales, en las diversas jerarquías, sea adjunto, provincial o superior, y tal vez no sé si también hay asistente de la función fiscal, administrativos. Todos sí o sí nos tenemos que involucrar en una empresa de esta naturaleza. Porque al margen de seguro, pues no vamos a negar o restarle puntos a lo que significa una certificación de esta naturaleza, y haber congregado a varios expositores o profesores no creo que haya sido fácil para los organizadores. Amerita un esfuerzo, ¿no? Entonces, al margen de las certificaciones que son importantes para todos, creo que lo relevante, de otro lado, es que lo que se pueda decir acá, no solo a mi persona, sino al resto de expositores, porque creo que tenemos acá para 1 mes o 2 meses, no estoy seguro, pueda resultar siendo útil para ustedes. Porque el derecho penal instituye, es el instrumento del aparato punitivo de mayor dosis de gravedad que puede afectar derechos y libertades fundamentales, por un lado. Y por el otro, hay una sociedad que, de cierta manera, está no muy contenta, tal vez un poco defraudada, de que el sistema de justicia no cumple a veces su labor, jueces o fiscales, Ministerio Público, Poder Judicial. Y cuando se hace un programa académico de esta envergadura, partiendo de lo que es la teoría del delito, es por algo que debe quedar bien claro y que debemos ser solo conscientes. Todavía no estamos hablando de la concienciación o la conciencia en la esfera subjetiva de la gente. De que la teoría del delito es el instrumento de la herramienta más importante que tiene el operador jurídico al momento de no solo calificar los hechos, sino cómo encauzar su investigación. La posibilidad de determinar si propiamente estamos ante una acción o omisión típica y penalmente antijurídica, un verdadero injusto, con ciertas dosis de gravedad. Hay que determinar ello si concurren estos presupuestos de punición, y por eso que, ya bien, la otra es la culpabilidad, piano a piano o de manera secuencial, se van analizando los presupuestos que hay que tomar lugar
en el ámbito de la teoría del delito a través de categorías dogmáticas, pero no esa abstracción que puedan tener las categorías dogmáticas, incluyendo también el tipo subjetivo del delito, es su importancia, es su grado de concreción y utilidad en los casos concretos. Y creo que esto va más allá del principio de legalidad. Eso me parece muy acertado de parte de los organizadores haber tomado la decisión de que la presente actividad académica, que es de largo aliento, si se quiere decir, haya tomado lo que es la teoría del delito. Y que en mí respecta lo que es el tipo subjetivo del delito, ¿no? Si bien es cierto la diferenciación entre el dolo eventual y la culpa, creo que esto va más allá de ello. No puedo ir de frente al grano a ese punto. Si no tengo la obligación de hacer el examen correspondiente, ¿por qué es o qué significa? ¿Cuáles son los contenidos de esta imputación? Todo es una imputación y lo veíamos, cierto decir, el doctor Dante Pimentel Cruzado lo dijo, que los operadores tienen que tener muy cautos porque hay que cumplir con el principio de imputación necesaria. Se tiene que decir cuál o qué modalidad en la que se le atribuye haber cometido a esta persona a título de autor o partícipe. Una cosa es la dolosa y obviamente la culposa y esa tercera opción que es la preterintencionalidad. Y todo ello encierra un proceso de imputación. Un proceso de imputación que es la atribución a un sujeto, un agente o agentes, la comisión de un determinado delito. A su esfera de organización personal, delitos comunes, a partir del homicidio simple, y de competencias institucionalizados, los delitos especiales propios, sobre todo los delitos contra la administración pública. Cuestión distinta, saber, hay que ver en esa matización que significa los delitos especiales impropios. Pero sea como fuese, estimados participantes, colegas de este gran distrito tan importante de Lima Norte, hay que finalmente entender que es un proceso de imputación, que es una atribución de un hecho jurídico penalmente relevante. Y decía, ¿no? Empezamos de arranque, con mi persona, siento muy halagado por ello, con el tipo subjetivo del delito. Pero ¿no será que antes del tipo subjetivo tengo que analizar el tipo objetivo? ¿Y no será que antes del tipo objetivo hay que modular la valoración con respecto a la acción y la conducta? Dentro de diversas de esta sociedad del riesgo que tenemos, la sociedad de las TICs, de la pandemia también. Los ciudadanos, las personas van cada vez realizando de una manera muy incesante y permanente actividades socioeconómicas, culturales. Hay un ámbito de participación de todos nosotros y muchas de estas conductas, desde salir de nuestra casa, ingresar a un vehículo, nuestro vehículo automotor, o subir a un micro, un colectivo, al tren eléctrico, al metropolitano, etcétera, todo esto implica riesgos. La doctrina es importante porque, de hecho, y creo que felizmente no voy a omitir, que recuerdo lo que les iba a comentar, de que muchos espacios doctrinales que se han abierto en los últimos años, inclusive antes de pandemia, mucho antes de pandemia, del mediados de marzo de 2020, ha sido hacer un desarrollo sobre la imputación objetiva. Esto es, los niveles o estándares por los cuales usted va a definir si ese comportamiento está entre lo permitido o lo no permitido. Esa es la tarea. Lo que se tiene que buscar en un proceso penal, la persecución penal del Estado. Obviamente cuando ya estamos en una formalizada. Si esa conducta no debería formalizarse ante un comportamiento que realmente no es un ilícito penal. Si es o no una conducta constitutiva de un injusto, una acción, omisión típica penal, que es jurídico penalmente relevante, y que no sea ahora de la causalidad, el destino, la mala leche, la mala suerte, o fenómenos naturales, de la naturaleza, etcétera, huaicos, ciclones o terremotos. Eso no nos importa en el derecho penal, sino la dirigibilidad de una conducta de una persona al cual va a realizar comportamientos, sabedor de cierta manera que realizarlos de tal manera puede resultar siendo lesivo o puesto en peligro un bien jurídico penalmente tutelado. Artículo 4 del título penal del Código Penal, principio de lesividad. Toda pena requiere la lesión o la puesta en peligro de un bien jurídico penalmente tutelado. De la antijuricidad material que hablaba von Lis, y que obviamente no podemos quedarnos en la formalidad, sino la materialidad y la sustantividad del delito marca una pauta importantísima a efectos de establecer comportamientos que realmente merezcan ser punibles y otros no lo van a hacer. Entonces, lo que estábamos planteando es que vamos a discurrir en ese desarrollo dogmático, en ese análisis,
y que todo lo que se ha volcado por la imputación objetiva es importantísimo, evidentemente. Porque aparte después de la acción, decir que fue una persona mínimamente consciente, pero la conciencia no la llevo al dolo por si acaso, no es esa que se refiere al dolo. Discernimiento y libertad son para mí tres elementos que engarzados o conjugados unidos dan la posibilidad de estar ante una acción en sentido jurídico, pero que es manifestación de la personalidad humana y que fue desentrañándose a través del ontologismo, del intersubjetivismo, del finalismo, de que la persona ya no puede decirse que sean movimientos musculares o fisiológicos mecánicamente estructurados. El delito, sea cual fuese la tipificación, significa un componente social y normativo, porque es en la intercambiabilidad del hombre y la mujer en sociedad en diversas actividades y comportamientos que va a producirse estos roces o estas injerencias a bienes jurídicos ajenos. Es ahí donde se van a producir. Y la sociedad va a formar una pauta, en principio, que va a recogido por el legislador, de cuál de esos comportamientos han de ser punibles. Probablemente una sociedad no llevado a lo mediático, a lo circunstancial, sino esa sociedad puede vociferar una intención, una propuesta, pero el legislador va a tener que generar filtros de que realmente esa conducta signifique una lesión a la puesta de un bien jurídico amparado por la ley penal, o a menos que ya haya necesidad de incluir un bien jurídico que todavía no está, que no es objeto de tutela o protección en el Código Penal o en las leyes penales especiales, con el artículo 1-A del Código Penal, 31.146, los delitos de trata de personas, explotación sexual laboral y otros afines, que son hasta la P, creo. Hay todo casi el diccionario del 120, empezando por el 129A. ¿Por qué era importante? Porque la sistematización no era la correcta, no estaba bien comprendido en los delitos contra la libertad, eso es que había que separarlos en una capitulación aparte, o una titulación aparte, disculpe. Entonces, vamos en esta línea del análisis de que la imputación objetiva es lo que marca después de la acción de la conducta humana una pauta de valoración. Porque si bien la conducta no es jurídico-penalmente relevante, la causalidad del destino de hacer fue que produjeron la muerte o las lesiones de una persona, o competencias de terceros, casación 916, creo 2016, 912 y 2016, San Martín, quebramos el nexo de imputación. Entonces viene la pregunta, y tal vez ustedes ya tienen la respuesta, o tal vez puedan tener posiciones distintas. Ojo, yo acá no vengo a imponer ideas, por si acaso, ¿eh? Yo vengo a compartir, discutir y debatir posturas interpretativas de la ley penal y afincado en sus principios de un derecho penal democrático. Lo importante es la argumentación y la sostenibilidad que tenemos para ello, para definir una coherencia de sistematicidad dentro de las diversas categorías dogmáticas de la teoría del delito. Si la persona misma se disparó a la 100, vamos a ver si fue solamente un suicidio y no una instigación, porque el suicidio per se no es objeto de penalización. O quien compró los fármacos y luego se los toma toditos y así muere. No, el farmacéutico no le podemos sostener ningún tipo de responsabilidad en el lugar donde están reunidos policías. Uno de ellos está con una grave depresión, los otros están un poco distraídos, agarra un arma de fuego, pues un lugar donde todos portan armas de fuego, distinto que el policía lo deje en su casa o en una otra oficina, en un lugar donde no hay gente habilitada, autorizada para portar armas y se mete un tiro. Entonces, ahí es donde, o que le dan la mala noticia a la señora que ha muerto su único hijo de COVID, bueno, tiempos atrás, que parece que ya se superaron, y le viene un paro cardíaco y se murió. Entonces, o que usted pues ya inviste su carro a una persona, usted estaba en el carril permitido, en la velocidad permitida, su vehículo estaba en óptimas condiciones. Si usted está dentro del riesgo permitido, no se le puede atribuir responsabilidad penal, de ninguna manera. Pero, contrario sensu, si ya estamos ante un comportamiento que ha generado un riesgo no permitido, porque se operó la verdad, más allá de los límites máximos permisibles, en algunas actividades socioeconómicos culturales, no solamente la contaminación ambiental, sino también la acústica, entonces se van fijando ciertos baremos o estándares que normativamente deben estar. Creo que con todas las conductas en sociedad que pueden generar riesgos permitidos, pero hay que establecer cuando son no permitidos, están positivizados, están regulados a través de diversos dispositivos legales. Esa es la idea. Por eso que Engels en 1930, este alemán, dijo,
tengan cuidado, quieren buscar el tema del delito imprudente o el injusto imprudente o el delito culposo sobre una base demasiada subjetivista. Vamos a ver lo que es la prueba del dolo en el proceso penal, en base a una postura que se adentra demasiado, hiperbola lo que es la estructura de la criminal mind, de la mente del sujeto criminal. Dijo no, que se requiere una infracción de un deber objetivo de cuidado. Besser, por su parte, hablaba de la adecuación social, otros de los contactos sociales mínimos. Estaban generando ciertas pautas. El mismo Besser se dio cuenta que en mérito al aspecto interno del sujeto, o quieres o no quieres, o es voluntario, ya, vamos a ver, o involuntario, porque hay que despojarlo de un contenido puramente ontológico. No podemos construir las imputaciones objetivas y luego lo que significa la subjetiva en base a controles totalmente ontológicos, estructuralmente hablando, del ser humano, sino a partir de criterios normativos. Imaginen lo que está sucediendo en el tema del prevaricato. Lo que se refiere, ¿no? Cuando hablamos de la prueba del dolo, el mismo Corte Suprema dice que el dolo no se prueba de manera automática, hay que probarlo, ¿no? Sin embargo, dice que en el caso del prevaricato, el dolo no necesita se prueba, sino se verifica conforme el grado de profesionalismo, de tecnicismo de este sujeto activo especial. Todos dicen infracción de deber, para mí no es puramente infracción de deber, son delitos de dominio funcionarial en cuanto al ingreso a cierto apartado o estamento de la administración, y así le permite emprender la conducta típica o el disvalor del injusto que se encuentra regulado en un determinado tipo penal. Entonces verificamos que la acción es jurídico-penalmente relevante, hay imputación objetiva, y ahí pasamos a la imputación subjetiva. ¿Por qué es importante el análisis de la imputación? Es la atribución del hecho dentro de la proyección criminal de la mente de esta persona o la posición que tuvo en ese momento cuando emprendió el comportamiento que lesionó, puso en peligro el bien jurídico. ¿Por qué es importante el análisis del tipo subjetivo? El tipo subjetivo que va más allá, que desborda el dolor y la culpa, que también incluye la preterintencionalidad. Puesto que no son pocos los delitos que han ido definiendo su estructuración típica o que luego fueron incluidos por el legislador y el ejecutivo o el poder ejecutivo y que han definido la inclusión de elementos subjetivos de naturaleza trascendente o intensificada, ajenos al dolo. Esto puede significar mucho entre un delito y otro. Y luego voy a regresar a ello, en lo que es un conflicto aparente de normas. Entonces, definir la imputación subjetiva. ¿Cuál fue la dosis de energía criminal de esta persona? ¿Cuál es el baremo entre dolo y culpa? Al margen del dolo eventual a la culpa consciente. A sabiendas de, por ejemplo, el parricidio, el 107, o en las sabiendas de la prevaricación, excluyen el dolo eventual. Excluyen el dolo eventual. El elemento a sabiendas significa que tiene que haber un direccionamiento volitivo de la gente en el momento de la realización de la conducta típica. Yo opino que no. Me inclino y creo que vamos definiendo la estructuración de los componentes del dolor. Entonces, definir eso es importante en base a los principios de culpabilidad y de proporcionalidad. En un principio, porque se supone, digo yo, que los delitos dolosos tienen que tener siempre una pena mayor que los delitos culposos. ¿Por qué es eso así? Porque le digo yo, no es porque yo lo diga o porque lo diga otras personas que no den un sustento al respecto, sino que en el dolo hay una persona que ya es plenamente consciente de lo que está haciendo. Sabe perfectamente o lo admite como tal con alto grado de probabilidad que seguir ese comportamiento, conducir a esa velocidad va a matar a alguien. Sabe que los frenos no funcionan, es completamente consciente de ello y sigue manejando su vehículo. Quiere hacerle el vivo al otro chosicanómetro, todos los que se llaman estos medios de transporte público, y a toda velocidad invade la calzada y se bajó y se vistió a 3 personas y 2 de ellas murieron. Es el pan de cada día en nuestro país. Fíjense, muchas tragedias que se han dado, han enlutado muchas familias peruanas. Lo que sucedió en Utopía. Porque la Utopía, al margen de las discusiones o los debates que podamos tener, lo que querían las víctimas era que la tipificación deje de ser culposo y vaya al dolo. Que vaya al dolo. Generaciones de riesgos no permitidos en mérito a conductas omisivas. Dicho esto de la siguiente manera,
grandes tragedias o catástrofes que se producen en nuestro país, en nuestra sociedad, para Utopía, Mesa Redonda, Restobar, Aeropuerto Jorge Chávez, vimos un avión que estaba por despegar y se le cruzó intempestivamente un vehículo de bomberos y estos, creo que 2 murieron, no sé, estoy seguro, de una manera brutal. ¿De quién era el deber de avisarle lo que tenía que pasar ahí? De que haya una pista vacía, que está todo listo, limpio, como se dice, limpio. Porque la torre de control le da una autorización al piloto para despegar el avión. Se supone que es así. Yo no veo que haya mayor grado de responsabilidad por parte de los pilotos y el piloto y el copiloto de esta aerolínea aérea. Entonces, forma parte de todo esto, de nuestra cotidianeidad, de que vemos grandes tragedias graves, finalmente hechos o sucesos, que tienen como saldo muchas muertes o muchos heridos. Entonces, los planteamientos es algo importante lo que voy a decir en este momento, porque decir el principio de mínima intervención, ¿qué tiene que ver con el delito culposo? La mayor dosis de energía criminal es el dolo. Por lo tanto, los delitos dolosos tienen que tener una pena mayor. Ya no entiendo por ahí esas preterintencionalidades, que es la tentativa de un delito doloso, lesión en concurso ideal con un delito culposo por los resultados. Robo agravado seguido de muerte, extorsión y secuestro. Bueno, quitaron la violación seguido de muerte, ya no tenía razón de ser, porque la sola violación a una menor de 14 ya constituye pena de cadena perpetua. Resulta razonable, porque estas preterintencionalidades, el resultado no es dolo, sino es culpa. Lo que tenemos en la violencia patrimonialista de la inseguridad ciudadana de bastante tiempo en el país, en diversas ciudades, territorios, lugares rurales, urbanos, de donde pueda haber personas con dinero y patrimonio, va a haber personas que quieren apropiarse de estos patrimonios, donde haya. Desde el más rico hasta el más pobre. No importa, a estos les importa un pepino. El asunto pasa pues entonces de que en esta inseguridad ciudadana que vivimos, en el robo, la extorsión, el sicariato o el asesinato, pues todos estos malhechores lo que quieren es apropiarse de un bien ajeno, tanto lo que es el hurto como el robo. Ha habido una modificatoria, me parece, el día de hoy, yo no estoy de acuerdo, pero creo que no es el momento de hacer el análisis, lo dejaríamos para otra oportunidad. Entonces, lo que le estoy mencionando es que esta persona lo que trata es de despojar a la víctima de sus bienes y la persona se resiste, lo que da inicio a una tentativa de robo o extorsión se convierte pura y lisamente en un asesinato. Ah, no quieres, te resistes, o pones resistencia, eres muy machito, muy machita. Ah, blum, que le meten balazos, las matan. Yo lo he colocado como temerario desprecio hacia la vida humana. A esta gente le importa un pepino la vida. Le importa un pepino, le importa muy poco. Y una persona que directamente tira a matar a otra, ¿es un dolo de asesinato o es la preterintencionalidad del robo agravado con muerte subsecuente? Es un dolo de asesinato. Claro está, y hay que preguntarse si a veces los operadores jurídicos, seguro que en Lima Norte no es así, tienden a elegir una tipificación al definir una mayor gravedad de la pena. Claro, porque vas a robar a seguido de muerte, es pena cadena perpetua. En cambio, si vas al asesinato para facilitar o ocultar otro delito, es 35 años. Yo no tengo que elegir el delito con respecto a la pena más grave. Yo debo de subsumir los hechos, que es una de las tareas fundamentales que tenemos que extender en este tipo de intervenciones, de capacitaciones, de exposiciones, etcétera, a saber subsumir correctamente los hechos. No solamente en el principio de legalidad del nulo crimen no lo pueden decir en ley previa, sino precisamente en criterios de imputación objetiva y subjetiva, y luego voy a las causas de justificación, porque en esta inseguridad fatal que tenemos, pues, ¿cuántos tendrán? Tienen que hacer uso de la fuerza para defenderse, porque el Estado no está en posibilidad de hacerlo, mínimamente. Están dispersas las policías o dedicándose a haciendo otro tipo de actividades, etcétera, también oficiales, pero no las propias de proteger la seguridad ciudadana. Entonces, en ese caso de lo que vemos, que una persona directamente tira a matar a otra, lo está haciendo con dolo de asesinato. Y eso no es robo agravado seguido en máxime,
que eso también genera problemas en autoría y participación. El delito culposo, entonces, parte de la premisa del principio de mínima intervención. Única y estrictamente ha de tipificarse un delito culposo cuando resulte siendo necesario para fortalecer la protección preventiva de bienes jurídicos. Si nosotros hacemos un vistazo, una repasadita, una lectura al Código Penal, encontramos que, lógico, el homicidio culposo, las lesiones culposas, debería haber aborto culposo. ¿Qué más tenemos por ahí? El delito de contaminación ambiental culposo, un delito contra el sistema crediticio también culposo. Existe el peculado culposo, también delitos contra la salud pública, ese de extensión de propagación de enfermedades contagiosas, el 289 que pudo haberse aplicado a mucha gente, que contagiaba consciente y conscientemente a sus familiares y algunos de ellos morían. Puede aplicarse por culpa. El delito de lavado, los delitos de lavado de activos, decreto legislativo 1106, no sé si el quinto o el sexto, creo que es la omisión de comunicación de transacciones sospechosas, puede ser punible también a título de culpa. ¿Y esto por qué es así? ¿Por qué los delitos culposos están sometidos a la cláusula de mínima intervención y de expresa taxitividad? Porque el derecho penal supone, querámoslo o no, ha sido, es y siempre será, como dije al inicio de esta exposición, una fuerte dosis de intervención y derechos y libertades fundamentales. Mucho se juega en los procesos penales. Por un lado de la sociedad y por otro lado el imputado o los imputados, que pueden verse privados de su libertad. Entonces, la estimación de ello tiene que ver de que en estos casos hay una persona que no es consciente de lo que está haciendo. El grado de conciencia que debe recorrer todos los elementos constitutivos del tipo. Si no, es un imprudente, es un negligente. No hay ningún delito contra el patrimonio culposo. No sé si me estoy equivocando. Solamente es contra el sistema crediticio. Todo el resto son a título de dolo. Y ustedes dirían, ¿y por qué no le ponemos culpa a todos los delitos? ¿Por qué no? ¿Por qué no alzamos una propuesta de ley referenda, una monografía, una tesis de maestría o de doctorado? Proponemos que todos los delitos del Código Penal, las leyes penales, todos tienen que tener su faz o su modalidad culposa, por la sencilla razón de que el derecho penal tiene que dosificarse. Requiere evidentemente de filtros. No podemos penalizar cualquier delito culposo, sino que debe de entroncar, debe manifestar un bien jurídico bastante importante para la persona, el Estado y la sociedad. Entonces, estas son nuestras reglas de convivencia virtual, si es que no me equivoco, porque veo unas manos levantadas. La discusión, el debate es importantísimo y obviamente podremos tener posturas o posiciones distintas, pero lo importante de todo esto es la argumentación que uno le da. Entonces, los delitos culposos solamente resultan siendo recurribles en razón a la importancia del bien jurídico penalmente tutelado. ¿Por qué no hay delito culposo en la trata de personas? ¿Por qué no hay en la violación sexual? Por esa razón. Que esta persona debe ser plenamente consciente, pues siempre está consciente de lo que está haciendo. Cuestión distinta saber lo que vamos a llevar luego. Decir si es dolo o culpa no es una cuestión de segundo, tercero, cuarto, quinto rango, sino es una cuestión muy importante. La primera tarea del operar jurídico es establecer, bajo filtros de valoración, si es que esta conducta es jurídico penalmente relevante. Creo que esto debe ser así. Una vez que subsumimos los hechos, es que vamos a verificar si este es una modalidad dolosa o culposa. Obviamente que el estado de inseguridad ciudadana, violencia familiar, violencia de género, generan todas estas posibilidades en delitos contra la vida humana dependiente e independiente y los delitos de lesiones, no solamente considerado el aspecto fisiológico, anatómico, muscular, sino la mente, la psique de la persona, el cognitivo, conductual, psicológico, psiquiátrico, todos los daños que pueden producir el Acuerdo Penal de 2016 que se ha dado sobre la materia. Entonces, una vez que ya hemos establecido que es una conducta jurídico-penalmente relevante, en criterios de imputación objetiva, hay que verificar si es dolo o culpa. ¿Por cuál le doy? Y eso no va a ser de Tim Marín, de Don Pingüe, de Bucaramanga, no, así no son las cosas. Si no, hay que estimar fundadamente bajo qué circunstancias se cometió el delito, qué modo de ejecución
Y no solo eso, sino las calidades de esta persona. Y una cosa sería quien ya es un conductor experimentado, Fórmula 1, imagínense, París-Dakar, rallies, etcétera. No sé mucho de automovilismo. Y otro lado sería una señorita, una persona, un hombre, que recién está en sus primeros pininos manejando, está inclusive en lecciones de conducir por determinadas academias del país. Entonces, cada persona es distinta una a la otra para poder llegar a determinar si obró dolosa o culposamente. Puede significar, si no hay conciencia del riesgo, ya, partiendo de la conciencia voluntaria de la licencia científica y la conciencia de riesgo, que es el dolo eventual, luego hay una diapositiva que vamos a hablar sobre eso, de lo que es la conciencia, vamos pues finalmente a basar y estimar nuestro análisis y nuestra valoración, si es que ese delito está en modalidad culposa, porque si no tiene modalidad culposa ya fue. Esto está sustraído de punición. Por tanto, principio de mínima intervención, principio de estricta taxatividad legal y lo que significa los errores de tipo, ¿no? Las circunstancias que esto puede generar en el ámbito probático, creo que el dolo hay que probarlo, no podemos meternos a la mente humana, al criminal mind, cuestión distinta apuntalado ya la Corte Suprema con respecto al dolo en el delito de prevaricato. Entonces, para ello hay que saber identificar la forma y circunstancias y modos de cómo se ha cometido un determinado delito. Y bajo esas circunstancias y las evidencias, me pueden decir realmente qué tan consciente era el sujeto o el agente al momento que realizó la conducta que lesionó, puso en peligro un determinado bien jurídico, por un lado. Por otro lado, también es importante determinar los elementos subjetivos del tipo. Leía el de una casación, el delito de usurpación. Ese delito de usurpación por despojo, el 202, creo que es el que más denota actualidad criminológica en el país hace muchos años. Mucha gente que invade terrenos, etcétera. Saben perfectamente que tienen un dueño, un posesionario legítimo, con la intención de apropiarse del bien. Obviamente, la apropiación de esta, asumir una nueva posesión. ¿No? Tiene que ser con eso, porque la persona que ingresa a un bien inmueble, estos amigos del ajeno, y se levantan en pesos, se llevan los bienes, televisores, dinero, y están por 5 o 6 horas. Esto no es una usurpación, es un delito ortogravado, o si ya realizaron violencia, intimidación, redujeron a las víctimas, esto ya significaría un robo. Entonces es importantísimo ese elemento subjetivo del tipo, porque vuelvo a reiterar, el tipo subjetivo del delito no se agota con el dolo o con la culpa. Y bueno, en este tema de la preterintencionalidad, ¿no? El tentativo de un delito doloso, un delito culposo por el resultado. Y dentro de estas estructuras delictivas que se parecen unas a otras, ¿no? Porque el 106 es el delito de homicidio doloso, parte ahí la nomenclatura de la codificación penal. Creo que el que mata a otro se reprimió con la pena de libertad no menor de 6 ni mayor de 20. Claro, uno se pregunta, muchas de las muertes que acaecen en nuestro país y que tienes a una persona muy consciente de lo que está haciendo, por lo general va a ser asesinato, porque será ferocidad, por lucro, por el placer, por lucro ya nos lleva al sicariato, por codicia o para facilitar o ocultar otro delito, o por alevosía o gran crueldad, por la forma y el medio de cómo se ejecutó el delito. Es ahí donde hay que tener en claro lo siguiente, el delito de homicidio, el 106, basta el dolo. Literatura y jurisprudencia, a la cual yo discrepo, dice que se requiere el animus necandi. A ver, ¿todos los elementos subjetivos del tipo hay que sujetarlos al principio de legalidad? Dicho esto de otra manera, para poder dar grado de verificación y concurrencia al tipo subjetivo del injusto ajeno al dolo, porque el tipo subjetivo del injusto no puede ir de la mano de un delito culposo. No, never, ni nada, no pasa nada. Los elementos subjetivos del injusto tienen que estar de la mano del dolo, pero no forman componente del dolo. Esto es importantísimo. Entonces, fíjense, el artículo 106 de la parte especial del Código Penal dice el que mata a otro se va a pedir una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, si no me equivoco.
Y yo también podría pasar revista en muchos delitos donde se quebrantan los principios de razonabilidad, proporcionalidad y culpabilidad. No puede ser que un delito culposo tenga una pena más grave que el delito doloso. Eso no es correcto. Véase donde se le vea. Entonces, el artículo 106 de la parte especial del Código Penal, que empieza los delitos contra la vida, en ningún momento habla del ánimo, con el ánimo de matar. Pues el que tira directamente a matar, sabe perfectamente que ese tiro mortal, que ese veneno que le va a suministrar en un alimento, una bebida, va a matar, está actuando pues dolosamente. ¿Cuál es ese ánimo de cambio? El caso de Adriano Pozo, que fue con esta señorita que luego fue congresista, no me acuerdo, Carlos, no me acuerdo exactamente su nombre. Y una sentencia, esto dio como 2 vueltas, ese proceso penal se hizo muy mediático, porque hay imágenes donde se difundía que este sujeto estaba casi desnudo, la agarraba casi el cabello, un tipo ya neandertal, o sea, prehistórico, cavernícola, y llevándolo de las mechas a la chica que era su enamorada, pero el hecho que sea su enamorada, no le da ningún derecho a agredirla físicamente, tampoco ella a él. Y decía que no había ánimo ni cambio ahí, no había intención, no es, se requiere, y ahí vengo una pregunta para ustedes. ¿El dolo comprende la intención? ¿O el dolo solamente compone el directo, o en primer grado, conciencia y voluntad? La intención. Pero no tuvo la intención. Y aplicamos la frase o la defensa del Chavo del Ocho. ¿Cuál es la defensa del Chavo del Ocho? Es sin querer queriendo. El dolo tiene en sus componentes el querer, el desear algo. ¿Creen ustedes? ¿Lo tiene? No lo tiene. Cuando ya es para, obviamente ya es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente ajeno al dolo. Consideramos entonces de que no solo la culpa, por un lado, porque cuando no se dice que es culposo, obviamente todos esos delitos van a ser a título de dolo. Eso se extrae, se desprende de los artículos 11 y 12 de la parte general de nuestro Código Penal, estimados amigos y amigas de este Distrito Fiscal de Lima Norte. Tiene que estar expresamente previsto ese elemento subjetivo del tipo. El feminicidio, uno de ellos, que tiene un protagonismo muy importante en los últimos tiempos en nuestro país. Y se dice que aquel que mata a una mujer, primero, el que mata a esta persona, el sujeto pasivo, va a ser necesariamente una mujer en estricto senso biológico, naturalístico. Pues yo no sé, pues, las transexuales u otras, que tendría que haber un reconocimiento del Estado civil, no se les ponga ahora que son mujeres, se habla de ideología, hablar de eso realmente nos llevaría a un discurso muy difuso y que no tiene mucho que ver con lo que estamos planteando. Pero este 108 habla que mata a una mujer por su sola. Primero, el dolo es esa conciencia y voluntad de dirigir un comportamiento a matar a una persona, en este caso tiene que ser mujer. Acá el que yo dudo un poco que el feminicidio sea un delito de odio, para mí es un delito más de discriminación, a pesar de que lo sostuvimos años atrás en una literatura al respecto. Empieza a tirar, a disparar desde el penthouse de un edificio a toda mujer, porque las odia supuestamente también de odiar a su mujer, ¿no? Disculpen, a su propia madre, a toda finalmente representante del sexo femenino. Uno de ellos no era una mujer, sino era un hombre, era un homosexual vestido, un travesti, y le dio y lo mató. ¿Esto qué cosa es? ¿Es tentativa de feminicidio en concurso por un homicidio culposo por resultado? No, es propia y estrictamente un asesinato y se acabó. Obviamente dispararon a una persona bajo estas características es un homicidio por ferocidad. Fíjense, hasta antes de la inclusión, creo que fue el año 2012-13 del 108B del delito de feminicidio del Código Penal peruano, estas muertes que son realmente deleznables, que uno no se le pasa por la cabeza cómo es que un sujeto va a hacer una conducta de así, había vereda esa chica, este sujeto que la seguía, eso fue el 2016, creo, sí, creo que 2016 o 2017, la chica no quería nada con él, todavía no estaba tipificado el delito de acoso, y no tiene mejor decisión, plan de seguirla, y antes de ingresar a un vehículo de transporte público, le echó queroseno o gasolina, le prendió fuego, y luego muere después de varias operaciones quemaduras en primero, segundo y tercer grado. ¿Ok? Entonces, y el otro sujeto, que una señorita dice hasta acá nomás,
una relación sentimental de jóvenes, uno creo que el venezolano, también no acepta la ruptura de la relación sentimental afectiva hasta la plaza de 2 de Mayo, creo, San Martín, una de estas plazas. Y también hace una conducta parecida, le prende fuego. O sea, y lógicamente esto antes del feminicidio era un homicidio o asesinato por ferocidad o por placer. Elementos muy internos de la psique del ser humano que denotan el mayor grado de perversidad o nimiedad que puede significar por alguien la vida de un tercero. Y por cualquier tontería lo más deleznable, por nimio, por un motivo totalmente nimio, porque lo miró mal o porque no le dio el vuelto o no le dio el pollito a la brasa con las papitas que quería. ¡Plum! Balazo para ti, lo vimos hace años por parte de una mujer inclusive, que formaba parte creo que de una banda criminal. Y eso es importante porque por su sola condición de tal, en el caso del feminicidio, yo puedo postular que también puede haber dolo eventual. Me parece que la Corte Suprema y la Corte Plenaria de 2016 va en ese sentido. Pero hay que tener un poco de cuidado, porque de lo subjetivo todo requiere una probanza. Todo requiere de una probanza. Acá decimos se abandona el concepto clásico del dolo, consciente de voluntaria realización típica por el conocimiento de una peligrosidad objetiva con el bien jurídico tutelado, de manera que su probática en el proceso penal se infiere de forma explícita a partir de las evidencias. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que motivó o impulsó a cometer este asesinato? ¿Qué lo hizo? Porque no le pagaba la deuda. Porque había un litigio de una sociedad comercial, de una empresa entre los esposos o los convivientes, donde había total horizontalidad. En una casación, la Corte Suprema ha establecido de que no todo homicidio doloso en contra de una mujer constituye feminicidio. Y eso no significa impunidad alguna, porque vas a aplicar homicidio simple o parricidio o asesinato. Obviamente no homicidio culposo. Fíjense que en una recurso nulidad, ¿qué pasó? Este señor era 2 papás, papá y mamá, disculpen, y una niña de, pongamos, 6 o 5 años. Pongamos 5 años. Regresan de hacer las compras del supermercado. La niña está sentada en una mesita donde juega o también come sus compotas. El padre deja ahí un veneno furundán para ratas. La niñita, en esa candidez, en esa ingenuidad, en esa inocencia que tiene una persona de esa edad, pues los padres no están en ese momento, se lo mete a la boca y lastimosamente muere. Viene la persecución penal del Estado y se le tipifica delito de parricidio. No fue feminicidio, no se le tipifica feminicidio, no estoy seguro si en ese momento es un recurso nulidad. Si estaba vigente, me parece, si estaba vigente o no el delito de feminicidio. La cosa es que la Corte Suprema corrige, y esto es algo importante también a decir, y lo hizo en un recurso de nulidad. Claro, Código de Procedimientos Penales, donde las apelaciones no existen este tipo de audiencias o mini audiencias que sí se dan en el recurso de apelación con el Código Procesal Penal de 2004. Y la Corte Suprema, basándose en las evidencias y cómo se habían desarrollado el evento, llega a la conclusión de que este caso no podía corresponder a un delito de parricidio. Para mí no es infracción de deber, sino que era un homicidio culposo. Y dado el tiempo transcurrido, porque creo que la máxima es 4 años, para que haya 4 o 8 tiene que haber la infracción de los deberes reglamentarios, conducción de vehículos de transporte público o privado. Ya había prescrito el delito de homicidio culposo, creo que es así. Algo parecido hicieron entre el peculado doloso y culposo. Ahí yo no sí estuve de acuerdo, así lo analizaron hace varios años atrás, un director o vicerrector. Empezaron pues a malversar, a direccionar dineros en un equipo de fútbol, no me acuerdo qué universidad era, y había colocado en planillas sin mérito, no existía ninguna autorización para ello. Se puso peculado, usted sabe que el peculado por apropiación es aquel finalmente un funcionario que tiene una calidad de perceptor, cuestión investigador, que tiene una relación funcionarial con el objeto material del delito, caudales o efectos, y así procede a realizar un acto típico de apropiación o utilización, depende de objeto. Yo lo que veía ahí, en que ese sí era un peculado culposo, doloso, disculpen. Porque este sujeto, estos funcionarios, este funcionario sí era consciente de lo que había hecho. Sí era consciente de lo que había hecho. Y no había con culpa. Pero fíjese lo que puede suceder, ¿no?
Claro, le cambian. Y resulta que a un autor del delito, pongamos de peculado culposo, doloso, admite la complicidad, porque hay dos cuestiones y debería haberlo dicho, disculpe. En el delito culposo no hay tentativa, tampoco hay desistimiento voluntario. ¿Por qué no hay tentativa? Porque este artículo 16 requiere el inicio de los actos ejecutivos del delito que decidió cometer sin llegar a consumarlo por motivos ajenos a su voluntad. No hay tentativa. Tampoco hay participación punible en los delitos culposos. Al margen de las construcciones dogmáticas muy bonitas, bien construidas, bien elaboradas, no existe coautoría o complicidad. No hay complicidad dolosa un delito culposo y no hay complicidad culposa un delito doloso. Hay una construcción sui generis que es el peculado culposo. Porque se apropia de los bienes del Estado de particulares es un tercero, es el extraneo, es el particular. No aceptan, por eso también tiene que ver esto con el delito robo agravado seguido de muerte, porque ahí algunos colocan a coautoría o dicen que todos son autores. Todos dicen coautores. Para que exista coautoría, tiene que haber concierto de voluntad que puede ser implícito o explícito. Tiene que haber una suerte de convergencia criminal de la mente para cometer un delito. Tiene que existir ello. Y eso no es viable en la culpa. ¿Qué es lo que carece la culpa? Del elemento intelectivo. El elemento intelectivo solo lo tiene única y estrictamente el dolo, no la tiene la culpa. Entonces, ¿cómo va a ser que estos sujetos, que entre los dos pongamos que los quisieron robar a la víctima, despojar de todas sus pertenencias, esta víctima se negó, rechazó, puso resistencia, ¡pum!, que hubiese sido bueno que hubiera tenido un arma y se hubiese defendido? Legítima defensa es una conducta típica, pero no permanente antijurídica. Entonces, esas dos personas han actuado en una coautoría. Vamos a ver qué tan grado de ejecutiva es. Pero si usted le puso robo agravado seguido de muerte, está yendo a una inconsistencia dogmática. Porque la misma Corte Suprema, y después me sorprendo, porque hay unas resoluciones que sigue avalando el robo agravado, a pesar, y muy a pesar, de que es más que evidente que este sujeto ha actuado de manera dolosa. O sea, tirar a matar, por favor, de frente a una persona es dolo, no es culpa. Y lo que dijo citando a Villavicencio Terreros y otros en la doctrina, de que la preterintencionalidad y la tentativa del delito de dolosión en concurso por un delito culposo por el resultado. Esto es el que están enfrentando, lo ha reducido, la otra persona se está defendiendo, no quiere dejar que se lleven sus bienes, otro sujeto no tiene armas de fuego, tampoco puso cortantes, y en ese interín no mide la fuerza que está generando los impactos de golpes sobre la víctima y provoca su muerte. Ese es el robo agravado seguido de muerte. O sea, la Corte Suprema, claro, lo dejó en el Acuerdo Plenario de 2009, que la muerte es a título de culpa y no a título de dolo. Creo que, obviamente, eso es importante, porque decía, tengamos mucho cuidado. No hay que tipificar conforme la pena máxima, sino conforme el principio de legalidad y dentro de criterios de imputación objetiva y criterios de imputación subjetiva, ¿no? Yo creo que justo lo que estamos analizando este día de hoy, si no me equivoco, ya 15 de junio de este año 2023, que está pasando rapidísimo. A tal efecto, entonces, vamos estableciendo lo que significa que no puede haber tentativa de un delito culposo, no puede haber tampoco desistimiento de un delito culposo, tampoco puede haber ni complicidad ni coautoría en delitos culposos. Los tiempos procesales son otra cosa, pues. Porque mientras que tengamos la infracción de una norma de cuidado, que es el baremo de la imputación objetiva. Fíjense que la imputación objetiva, y ustedes lean la literatura correspondiente, Mayer y otro, no recuerdo ahorita el nombre, que citan varios autores conocidos, sostienen se sostiene en esta literatura de que la imputación objetiva marcó una pauta importante para diferenciar el dolo con la culpa entre un delito doloso y un delito culposo. Eso finalmente fue el planteamiento dogmático en principio, pero sus cultores, sí, sus seguidores u otros, se dieron cuenta que también podía generar un rendimiento en el ámbito de los delitos dolosos y también una tentativa y en los delitos de peligro. En todos, porque vuelvo a reiterar, si yo descarto imputación objetiva por cuestiones de causalidad, destino, azar, por una conducta penalmente autorizada o lícita,
entonces yo ya no voy a acudir al tipo subjetivo del delito. Ya no me importa. ¿Para qué? Sí, justo, pues finalmente pasó, está en la cirugía, ese sujeto que le quitó a la mujer amada hace muchos años, le fregó el negocio. No, este es un cirujano respetable. Dice, no, entonces hacer las cosas como debe ser. Y realiza la operación conforme las normas de la Lex Artis, pero no resiste el corazón del paciente y se muere. Y tal vez el sujeto pues tenía ese deseo, ¿cómo no se muere este desgraciado? Pero mientras que ese deseo se quede acá y no se exteriorice, no puede ser finalmente objeto de valoración de parte del derecho penal, de parte del derecho penal. Entonces el delito imprudente aparece estructurado sobre la infracción de una norma de cuidado. Como sostuve antes, o ya minutos atrás, todas nuestras actividades se encuentran normativizadas. Esa normativización nos permite establecer los baremos por los cuales lo permitido y lo no permitido. ¿Qué es lo que se quiere? Un Tribunal Supremo Español, sentencia del Tribunal Supremo Español, la producción de resultado que sea la parte objetiva de un delito doloso. En el tipo objetivo, el delito doloso con el culposo son iguales. Son iguales. La infracción de una norma de cuidado cuyo aspecto interno es el deber de advertir el peligro y cuyo aspecto externo es el deber de comportarse conforme a la norma de cuidado previamente advertido. Eso es el segundo elemento. La infracción de una norma de cuidado que tiene que generar un riesgo jurídicamente desaprobado. Pero luego viene la otra tarea, establecer que la gente, qué tan consciente era de que ese incremento del riesgo que ingresa al ámbito de protección de la norma podía provocar el resultado lesivo. Que se haya querido la misma conducta descuidada con conocimiento del peligro según él, pero el hecho resultante de tal conducta, dice. Que se haya querido la misma conducta descuidada, mejor dicho, saber una cosa. Que esa actividad no puedo manejar, tú lo sabes, no puedes manejar más de 80 o 100 por hora, no puedes manejar un vehículo de transporte público o privado bajo la influencia de alcohol, sustancias psicotrópicas. Hay un nivel previo de cognoscibilidad. Entonces, el conocimiento es previo, pues la cognoscibilidad previa de todos los reglamentos que pueden existir, normas de conducta, códigos, etcétera, en los cuales va a establecer los parámetros por los cuales va a actuar o no una persona. Pero ahí viene lo otro, ¿no? Que lo que tiene que definir el dolo es el grado de cognoscibilidad del peligro o del riesgo generado por la conducta. Yo he fijado dos parámetros señalando lo siguiente. Cuando la lesión o la puesta en peligro únicamente le es previsible a la gente, porque es previsible que una persona que sabe que se siente en un vehículo automotor y empieza a manejar con los neumáticos totalmente que están en mala condición o que se pone a manejar más allá de la velocidad permitida, que en su momento no va a poder controlar ese vehículo y así se puede matar a alguien o generarle graves heridas. ¿Ok? Entonces, ese nivel de cognoscibilidad resulta siendo importantísimo para poder establecer esto. Para mí, la cognoscibilidad del riesgo, mientras más grado de conocimiento tiene el autor de esa conducta que está generando su comportamiento, está actuando de manera dolosa. La gravedad de la imprudencia se dilucidará para el grado de previsibilidad o conocibilidad de la situación de riesgo. De forma que cuanto mayor sea la previsibilidad o conocibilidad del peligro, mayor sea el nivel de exigencia del deber objetivo de cuidado y más grave el resultado de su vulneración. Entonces, para mí el umbral, o dígase la frontera, es el nivel del grado de conocimiento del riesgo que la persona ha generado con su comportamiento. Siguiente, por favor. Mientras que más intenso es el grado de cognoscibilidad, está actuando con dolo y no con culpa. Y eso tiene incidencias muy importantes. Hay otra diapositiva, por favor, estimados amigos, amigas de Lima Norte, que dice sobre fuerza física irresistible, pero en realidad solamente sobre eso se hace alusión, creo que en la primera y la segunda diapositiva, y luego ya se hace una delimitación. Doctor, una pregunta, de acuerdo a lo que usted está diciendo sobre el grado de conocibilidad, ¿se tiene que tener en cuenta los atributos subjetivos de cada sujeto? Lógico, la persona con la cual se le está atribuyendo, ¿no?
No es igual una persona que recién es un aprendiz, un amateur, una actividad, y aquel que ya es profesional. De cierta manera, eso es lo que lo ha llevado a la Corte Suprema a definir un dolo singular en el caso del prevaricato. De que no es necesario probar, sino que ya esto se verifica incitamente por el grado de profesionalismo y de tecnicismo que tiene esta persona que es un magistrado, un juez, un fiscal. Entonces, por supuesto que hay que tomar en cuenta la perspectiva del sujeto que lo colocamos al frente y al cual se le está construyendo una imputación, se le está atribuyendo un hecho delictivo. Ahí vamos a definir, pues esta chica por primera vez en su vida manejó un vehículo. Fíjese, en una situación de necesidad, ella no sabe manejar o está recién haciendo sus primeros pininos y quiere llevar a su madre al hospital porque está muy grave. Resulta que y él no puede manejarlo bien, no tiene esa experticia al respecto, y llega un momento en una curva y está yendo a cierta velocidad, pues va y se lleva encima a una persona y la mata. Ahí lo podemos hablar de que el hecho de que la intención de la señorita era salvaguardar la vida, salud de su madre. Podemos hablar de un estado de necesidad justificante. ¿Mm? No, porque la vida humana tiene el mismo valor que la vida. Vayamos a ver la posibilidad de un estado de necesidad disculpante, pero creo que tampoco no es el caso, porque el estado disculpante es una persona que ante un riesgo inminente de su vida o de otra persona realiza directamente una conducta, o sea, lo hace sabiendo lo que está haciendo, lesionando o poniendo en peligro un bien jurídico penalmente tutelado. Un bien jurídico penalmente tutelado. Por supuesto, mi estimado amigo, dolo eventual y culpa consciente. Ahí viene el tema, ¿no? Entre el elemento cognitivo o el volitivo. Para ustedes, ¿cuál es el más importante? Les pregunto, ¿cuál es el más importante? El componente cognitivo, que para mí tiene todos los dolos habidos y por haber, y lo que tal vez habrá de cara a futuro, sea un dolo en primer grado, en segundo grado, dolo eventual o de consecuencias necesarias. ¿Qué tienen en común todos los dolos? Sí, claro, porque fue cometido por una persona. No, pues ese no es el asunto. ¿Qué tienen en común todos los dolos? El componente cognoscitivo. ¿Qué tan importante es el elemento componente cognoscitivo en una sociedad del riesgo? Máxime, cuando el elemento cognoscitivo tiene que cubrir todos los elementos constitutivos del tipo. Esto es, la persona debe saber que está matando a una persona. Debe saber eso. Debe saber que está matando a una persona. Usted piensa que se trata de un animal, finalmente de un venado, etcétera. No está en un lugar que está autorizado para cazar venados. El elemento cognoscitivo marca una parte importantísima porque tiene que cubrir todos los elementos constitutivos del tipo. Esto es saber que está matando a una persona. El error in persona, no pasa nada. Pensaba que estaba disparándole a Lucho, pero era Pedro, igual mató a un sujeto, cometió homicidio. El belling objeto ya es distinto, cuando hay un direccionamiento, falla en el golpe y le da a otra persona, pero si era ya consciente de que tirara porque está disparando en un estadio o en un concierto, donde hay mucha gente amontonada, pues sabe perfectamente, es consciente que el tiro de gracia que le quiere dar a su víctima puede caer la otra persona, para mí sigue actuando bajo un homicidio doloso. Entonces el elemento cognoscitivo debe recorrer todos los elementos constitutivos del tipo. En el caso del feminicidio, la persona debe dirigir su comportamiento a matar a una mujer sabiendo que es mujer y luego lo hace por su sola condición de tal que requiere un grado de objetividad, una acrobática, con las evidencias o los indicios u otros que puedan demostrar, y así se han puesto en algunos exámenes, cómo se demuestra la intención de dar muerte o el dolo por la parte de las evidencias. Porque no olvidemos que puede haber que esta persona no murió entre una tentativa de feminicidio o homicidio con lesiones graves o lesiones leves consumados. Hay que fijar esa delimitación. O sea, hay dos problemas. Uno entre un delito que se parece con otro, entre el parricidio y el feminicidio, el homicidio simple y el asesinato, el sicariato, el homicidio por lucro,
la explotación sexual con la prostitución, la malversación con el peculado, el abuso de autoridad con el delito de prevaricato, el lavado de activos con el delito de receptación. Hay figuras delictivas análogas, parecidas. Ahí estamos evidentemente ante un conflicto aparente de normas. Entonces, el elemento cognitivo significa definitivamente abarcar todos los elementos constitutivos del tipo. Debe saber que se está apropiando de un bien total parcialmente ajeno, uno de ellos, pero solamente lo hizo para usar la bicicleta o la moto por ciertas horas para lucirse con la chica que está cortejando. Y claro, deja la motocicleta o la bicicleta en el lugar donde la encontró y se apropió de ella. Y lo hizo por menos de 72 horas aplicando la interpretación sistemática con el delito de vigiato de uso. Entonces es de uso, no es un hurto propio. Este sujeto que se apropia de un bien, de un celular, pero lo que hace es destruirlo de manera inmediata, porque le quiere fregar al otro pata o a la persona que se lo está sustrayéndolo para que no lo tenga operativo. No quiere comercializarlo en el mercado negro y aparezca una persona a posteriori y sea la conducta constitutiva de receptación. Sería delito de daños. Fíjense, esto es importantísimo, ¿no? Ese factor cognoscitivo, ese componente o elemento cognoscitivo que abarca todos los elementos constitutivos del tipo. Bien mueble, casa habitada, funcionario público, que se trate de una persona que sufre de ciertas enfermedades, ciertas minusvalías, vaya, que tenga mayor de 65, entre 14 y 18. O sea, todos esos elementos que sean los tipos base o que se dan añadidos o se componen en los agravados, tienen que pasar por acá, pues. Tienen que plantearse si el sujeto, el agente era consciente de ello. Obviamente sí, no era consciente de que estaba privando su libertad a un alto funcionario público. Igual no se le aplica el agravado, pero se le aplica el tipo base. Se le aplica el tipo base. Fíjese, y justo tengo acá un recurso de nulidad, obviamente es Código de Procedimientos Penales 741-2021 Lima Norte. Primera sala penal transitoria, luego vamos a las diapositivas para ir dando nuestros últimos puntillazos o argumentos. Esta instancia suprema ha señalado que el recurso de nulidad en el 1740-2017 Junín, que no basta con las declaraciones del procesado, incluso la gravedad que refiere a haber dicho una edad distinta y superior a la que tenía, sino que requiere la corroboración adicional objetiva. En este sentido, el juez deberá examinar la configuración del error de tipo vencible o invencible, artículo 14 de la parte general del Código Penal. Si este delito no tiene modalidad culposa, cualquiera de los errores irá o desencadenará la no punición. Esto es la absolución del imputado. Tiene que examinar el juzgador, la máxima experiencia, el rol social del imputado, cuál es su actividad dentro de la sociedad, las circunstancias de hecho, la situación de vulnerabilidad de la menor y las normas culturales del lugar. Error de comprensión culturalmente condicionado es distinto al error de tipo, porque el error de se analiza en la culpabilidad. Y no es que los comuneros o los ronderos sean inimputables. No, eso no es el asunto. Sí que no, que hay una superposición de sus normas costumbristas que vienen realizando de tiempo atrás, es una tradición de generación en generación. Se superpone el derecho cultural, si se quiere, o sus normas costumbristas por las normas del derecho penal, un código penal. Tenemos un sistema monista, pues el código penal es para todos en nuestro país, sean o no peruanos o peruanas. En el caso concreto, la corroboración adicional objetiva no existe, tanto más si la agraviada ha sostenido en cámara Gesell que abusaron de ella, corroborado con el reconocimiento médico que determinó de floración reciente y que le dijo al encausado que tenía 13 años. O sea, le dijo, más aún, en un caso ya, la fue a recoger al colegio, estando cantando Happy Verde, ¿cómo no saber qué edad tenía? Claro, no quiere decir que en otros puede darse el error de tipo, por supuesto. Asimismo, recurrente señaló preliminarmente y corroboró lo antes señalado, que era enamorado de la agraviada y conocía que ésta tenía 13 años. Toda argumentación de teoría del delito que sostenga la defensa tiene que ser probado. Aquel que alega hechos tiene el deber de probar los artículos 196 del Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria al proceso penal. Y esto también tiene una incidencia importante conforme a las casaciones de la Corte Suprema. El tema del dolo. ¿Puede declararse fundada una excepción de procedencia de acción por falta de dolo?
en los cuales pueda establecerse en rigor que esta persona no era no era consciente de los hechos y tal como se configuran, no dirigió su comportamiento a ese resultado. La Corte Suprema se ha resistido, vamos a ver si esto puede ser discutible o debatible con ustedes o con el resto, cualquier tribuna dogmática, jurídica, si es que realmente la excepción de procedencia que dice el hecho no constituye delito no es justiciable penalmente, porque en las casaciones tagna o piura que se hablan de atipicidad absoluta, que es que el hecho no constituye delito, el duelo no es delito, el adulterio tampoco es delito, misionar en la calle tampoco es delito. El otro día me llama y se comunica una colega, lo hacen algunos, porque ellos quieren que uno pueda darles una cierta dirección, no, una reconducción correcta. Y lo que había hecho este sujeto es lo siguiente. La pregunta es, ¿era actos contra el pudor? Ingresa del baño higiénico de mujeres, entra, la mujer está semidesnuda porque está haciendo sus necesidades más elementales. Hombres y mujeres tenemos que hacerlo desde nuestros inicios a nuestra finalidad terrenal. Habrá que al principio son nuestros padres el que nos cambia los pañales. Y la chica se ve sorprendida. Oh, ¿qué es esto? ¿Eso es delito de acoso sexual? No, disculpen, delito de actos contra el pueblo no la ha tocado en ningún momento. No ha hecho que lo toque o a un tercero o tocamiento. Cuestión distinta que la estuviese siguiendo de manera sistemática, con cierta asiduidad o reiterancia, con el propósito de tener un contacto sin su consentimiento, que ya sería el delito de acoso sexual que está regulado en el artículo 176b de la parte especial de nuestro Código Penal, el 176b. En los últimos tiempos observamos obviamente de que hay un mayor adelantamiento de las barreras de intervención del ius punible estatal a estadios muy alejados a una verdadera lesión. Eso significa la penalización sobre todo de actos preparatorios. Para mí el acoso sexual es un acto preparatorio de violación sexual o actos contra el pudor. Evidentemente puede ser también la negociación incompatible, un acto preparatorio de un delito de colusión. Un tráfico puede ser un acto preparatorio de un delito cohecho, y así podríamos ir enumerando diversos supuestos en tal sentido. Diversos supuestos. Entonces, lo que estamos marcando esas pautas es lo que significa lo que hablamos del error de tipo, que tiene una connotación muy importante, que es distinto al error de prohibición, porque estos son medios de economía anticrisis, y como la Corte Suprema, disculpen, ha establecido de que en la excepción no puede fundarse el dolo. El dolo, en todo caso, usted tendrá que llevar su argumentación al juicio. No sé, ustedes pueden tener una posición distinta. Yo tengo un poco de dudas si es que en ese caso se requiere definitivamente actuación probática. Pues vayamos a ver en qué delitos ya queda más que claro que esta persona no actuó de manera dolosa. Pero obviamente, ya en primer plano, lo que usted va a apelar es a imputación objetiva. No se olviden que las categorías dogmáticas de la teoría del delito, por favor, regresa, se dan de manera paulatina, preclusiva, ¿no? Entonces, si usted descarta imputación objetiva, ya no va a haber imputación subjetiva. Entonces dice la Corte Suprema que atipicidad absoluta o relativa no pueden marcarse con el tema del dolo, entonces significaría que tampoco el error de tipo. Pero si es más que evidente, no sé, de unos primeros actos de investigación, por las circunstancias, usted ha podido recoger ciertas evidencias, no sé si pues, parece ser un principio de una investigación. La chica se le vea mucho mayor a los 13 que tiene, parece 16 o 17, por un solo encuentro sexual, no sé. Digo, si estas cosas ya están más que claras, ¿hay necesidad de formalizar investigación preparatoria? Lo dejo ahí. En esta ejecutoria se dice tradicionalmente se habría considerado que el dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración. Así era usual referirse al dolo como conocimiento y voluntad de realización del tipo penal. Conciencia y voluntad. El dolo solo dos elementos. Conciencia y voluntad. El dolo no tiene el querer, ni el desear, ni la intención. El otro es para, que es un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, es intensificado por su sola condición de tal el feminicidio, pero que tiene que estar expresamente previsto en el tipo penal en cuestión.
Sin embargo, teorías actuales tratan de eliminar el elemento volitivo del dolo y solo darle un contenido normativo, entendiéndolo al dolo como mero conocimiento. Sin embargo, esto no ha sido posible. Bueno, discutible también. Más aún con la misma Corte Suprema de lo Ejecutivo que está emitiendo. Quieran o no quieran aceptarlo, es darle un mayor peso al elemento cognitivo que al volitivo. Pues aceptar la teoría cognoscitiva implicaría eliminar la culpa consciente a favor del dolo eventual. ¿Ustedes creen que apelar a la teoría cognoscitiva siguiente, por favor, significa eliminar la culpa? La culpa consciente no está en el Código Penal, ¿eh? El Código Penal solamente habla de culpa. Solo habla estrictamente de culpa. Yo creo que no. No tiene por qué eliminar la culpa. Margen que no hay necesidad de que en el delito culposo, que esto lo digo yo, que esta persona actúe con culpa consciente o inconsciente. Pero el Código Penal solamente de culpa. Claro que en el caso del dolo, ahí pues sí se requiere cuando estamos hablando de un dolo eventual. La diferenciación entre dolo eventual y culpa consciente ha sido materia de discusión. Implica realizar el plan criminal, acción voluntaria, en cambio la culpa solo implica negligencia o ligereza en la actuación humana, es decir, su conducta no quiere ser contraria a derecho. Siguiente. Hay una infracción de una norma de cuidado que generó este riesgo no permitido. Porque todos nosotros, al margen de nuestra condición socioeconómica, cultural, tenemos que adaptar nuestro comportamiento a lo que las normas prescriben, partiendo por el Código Nacional de Tránsito, los médicos de la Lex Artis. Pues no puede ser que un dentista esté haciendo cirugías plásticas o que no tenga esa especialidad. Y es a partir de ello que vamos a poder establecer ello, ¿no? O sea, vuelvo a reiterar, los parámetros normativos por los cuales se desarrolla, se desenvuelve o emprende una determinada actividad de una persona en sociedad. Y esto es evidentemente una postura en particular. Se adopta ahora postura intermedia entre la teoría del consentimiento, que según la fórmula de Frank, que es Frank hace muchos años, no es mi amigo Frank Almanza, es un gran profesor, y eso nadie lo puede dudar. Sucede, y también fíjate, sucede esto es el resultado delictivo o lo otro en cualquier caso actuó. Dice, si lo que me parece probable fuese seguro, no obstante, actuaría todo lo eventual. Si lo que me parece posible fuera seguro, no actuaría imprudente consciente. Para mí, previsibilidad, dolo. El nivel de conocibilidad que está superando la velocidad, ya sabes, y hay una persona que la estás viendo, que va a cruzar, le estás haciendo carreritas a esta persona, disculpen, a estos dos microbuses, ómnibus, y así, ¡brum!, se lanza, sabe que perfectamente que se va a lanzar que va a poder y invade la calzada y los mata. Para mí, esta persona actuó con dolo eventual. El tema, luego hablaremos de este asunto de Restobar, ¿no? En esta tragedia que sucedió, creo que no sé si fue el 20 o el 21 de agosto del 2020, ¿no? A los pocos meses de iniciada la pandemia. ¿No? Respecto a los administradores de esa fiesta que congregó a más de 100 personas, jóvenes, muchos de ellos, infringiendo todas medidas sanitarias. Todos estarían incursos en violación de medidas sanitarias del artículo 292. ¿Se colocaron en riesgo de ellos? ¿Se autopuesta en peligro? Sí, en cuanto a ser contagiados, pero no asumieron que iban a morir de esta manera. Yo sé que hay una investigación en ciernes y ahí se establecerá qué pasó y qué no pasó en ese hecho que murieron creo que 13 personas, la mayoría fueron mujeres, ¿no? ¿Quiénes fueron los imprudentes? O esa es más allá de una imprudencia, es un riesgo donde estas personas ya son conscientes que una situación de esta naturaleza podría desencadenar esta tragedia o este resultado fatal. Entonces, si lo que me parece posible fuera seguro, no actuaría imprudencia consciente. Siguiente, por favor. Y de la probabilidad que parte del dolo como conocimiento, pero a pesar de ello exige para diferenciar entre dolo eventual y culpa consciente, el grado de probabilidad de producción de resultado que el sujeto advierte, si es muy probable, habrá dolo, si es remota la posibilidad de la culpa. Claro, mientras que más consciente de lo que está haciendo. Se está manejando esa velocidad. Y me dice, yo no sé, yo no quería matar. Yo estoy preguntando, ¿eres consciente de lo que estabas haciendo? Eres un doctor profesional, experimentado, contrainterrogatorio. Lo era, ¿no? Yo no lo quise. A mí yo no estoy preguntando eso.
Acá el hecho de que si se pruebe o no que quiso o no quiso, esto es lo de menos. A menos que haya un elemento subjetivo de naturaleza trascendente ajeno al dolo, que puede ser una pauta importante entre una tentativa de violación sexual con actos contra el pudor consumado. Así habrá dolo eventual cuando el autor juzga el riesgo de realización del tipo como relativamente elevado, es un tecnicismo finalmente, aceptando la posible realización del resultado o que se resigna a ella, pues ya, pues asume como tal las consecuencias que se pueden producir. Siguiente. Esto se manifiesta cuando el autor considera necesariamente la posibilidad de realización del tipo y se conforma con ella. En este sentido, tomar en serio la posibilidad de realización del delito significa que el autor juzgue el riesgo de realización del tipo como relativamente elevado. Conformarse con la posible realización del tipo implica que el sujeto acepta la realización del resultado o por lo menos se resigna a ella. En este sentido, se distingue el dolo directo, en tanto que el autor acepta la posibilidad de resultado, no el resultado en sí mismo, como sucede en el dolo de primer grado. Sobre la base de estos conceptos se debe evaluar la conducta del procesado bajo estos baremos. Hay mucha terminología, pero creo que tal vez llegamos a lo mismo, ¿no? Obviamente van a ser las evidencias que recabe el Ministerio Público lo que va a poder verificar si esta persona actuó o no de manera dolosa, esto es consciente. O sea, creo que a veces, tal vez en automático, si digo algo equivocado, lo corrijo, los operadores jurídicos han muchas veces tipificado como culposo las lesiones o el homicidio, pese a que el autor era bien consciente, el imputado, de lo que había hecho. Fue un caso de un periodista que fue asesinado, no sé si fue por una persona que está en estado, no lo recuerdo bien, donde ya en unos casos se ha planteado el dolo eventual. Obviamente el dolo eventual tiene una prognosis de pena mucho mayor. Cuando es producto de infracción de normas de tránsito, influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, puede haber de 4 a 8. Pero el homicidio doloso es de 6 a 20. La prognosis de pena es mucho mayor. Por lo tanto, habrá más fortaleza del Ministerio Público en tal sentido si es que lo que quiere es llevarlo a una prisión preventiva a este imputado, a este sujeto, que se le atribuye la comisión de un determinado delito. O sea, jugar por el dolo o culpa tiene incidencias importantes. Cuestión distinta a saber, sería interesante lo que tal vez algunos tengan que decir. Si es que ustedes plantean desde un principio la alternatividad en la tipificación, que puedan decir que es homicidio culposo, lesiones graves seguidas de muerte, o tentativa de homicidio, lesiones graves o lesiones leves, entre la tentativa de la violación sexual con el acto contra el pudor consumado. El Código Procesal Penal vigente, desde el 2006, ya 17 años, permite la formalización de la IP como el requerimiento acusatorio 349 y 336 respectivamente, formular imputaciones alternativas y o subsidiarias, y esto significa un conflicto aparente, ¿no? Si es que el juez en juicio, o las juezas o los jueces en juicio no están convencidos por ninguna de estas tipificaciones, que la Corte Suprema dice que es principal y accesoria, pueden plantear la tesis de la desvinculación, pero para ello tiene que haber una homogeneidad del bien jurídico penalmente tutelado. O no sé si también recurso de unidad de casación. Fue interesante, ¿no? Que la Corte Suprema actúa como instancia de mérito y ya tipifica de frente. Dijo, creo que es en la evasión, en los motines, ¿no? Ese es un delito que está contra la administración de justicia, si es que no me equivoco. También lo había hecho en un delito de peculado doloso para pasarlo a un peculado culposo. También lo hizo en una determinada ejecutoria. Esto está, pero obstrucción, revelación de identidad, falsa declaración de procedimiento, amotinamiento de detenidos, ¿no? Detenidos, me parece. Creo que por ahí está el tema de la culpa, ¿no? Por ahí está. Por ahí está. Ah, no, el favorecimiento de la fuga. El 414, violencia, amenaza, astucia, hace evadir un preso detenido interno de la presta asistencia. Reprimido, compadre, pero digo, si el sujeto está obrando con violencia, amenaza, astucia, sabe lo que está haciendo, pues. ¿Cómo voy a aplicar culpa? Entonces, ¿se puede haber culpa en ese 414? La verdad que es un poco difícil. A ver, vamos a uno último.
No olvidemos entonces que hemos hecho alusión que aparte del dolo hay elementos subjetivos de naturaleza trascendente o intensificada, fíjense en la trata de personas, eso lo puede distinguir como delitos contra el orden migratorio. Para mí, la diferencia entre la trata o explotación sexual con la prostitución, favorecimiento o direccionamiento, disculpen, facilitación a la prostitución, había un cambio con la 3963, tenemos muchas reformas en nuestro Código Penal, es que cuando se trata de menores de edad no hay prostitución, a mi entender, es un delito de explotación sexual. Una cosa son los 14 años para ya tomar una decisión de tener un acto sexual consentido y otra cosa muy distinto, ya involucrarse en el mundo de la prostitución que lleva muchos riesgos y peligros consigo. La prueba del dolo en el delito de prevaricato, tengo acá dos ejecutorias, en esta es una apelación 6-2018 de Ayacucho, ponente César Mario Castro. El tipo subjetivo es desde luego doloso, no existe prevaricato culposo. Creo que el Código Penal español tipifica el prevaricato culposo. Vamos a ver si esto puede servir una tesis, que las infracciones de deberes, las imprudencias, ver que no fue atinado el juez o el fiscal de estar aplicando una norma que ya estaba derogada, o ya de hacerlo de forma manifiesta contra el texto expreso de ley, que podamos ver como argumento. Yo no hice mayores estudios de derecho penal, por lo tanto no sabía diferenciarlo. Eso no podría ser, obviamente, un argumento válido. El dolo no se prueba, se atribuye o se imputa al autor con base a criterios de referencias sociales asumidos por el derecho penal. En el presente caso, tratándose incluso de un juez, el conocimiento del derecho está en función a su propio rol, a lo que se exige de él conocer las normas sobre inscripción de partidas de nacimiento. Es desde luego factible un conocimiento, atención a sus circunstancias personales. Obviamente se trata de un profesional en derecho, jueces o fiscales. En consecuencia, la sentencia recurrida ocurrió un error de iuris, error de derecho, al interpretar los alcances del tipo penal de prevaricato de derecho. Su entendimiento del derecho penal ha sido erróneo, al punto que incluso que planteó exigencias inaceptables, como es que el dolo se prueba, y con un medio de prueba. Es que sí, la Corte Suprema en otras casaciones, no sé si una, en la Valleque, señala, alude, de que el dolo tiene que probarse y no es automático. Pero ya cambia, en el caso del prevaricato, dice que acá no es necesario probarlo. Tanto más si se trataba de analizar el alcance de una disposición legal. De la disposición legal. Un error de tipo, un prevaricato o complicado, como una persona que administra justicia no va a estar al tanto de una norma como es su redacción. Aplica una derogada o una ley supuesta, o sea, una que ni siquiera existe, ni existió en su momento. Apelación 438-22-2022 Amazonas. El juez es técnico en derecho y a él le corresponde aplicar el ordenamiento y afirmar su competencia objetiva en tanto presupuesto procesal controlable de oficio. Este precepto impedía que los conflictos jurídicos derivados de los contratos públicos se dilucidaran en el Poder Judicial. La vía idónea era la conciliación o el arbitraje. La claridad del enunciado normativo es obvia, patente, tanto más si el contrato público derivaba de la dilucidación de controversias o a la conciliación o arbitraje. Ninguna interpretación de este dispositivo podía autorizar que asuma una competencia objetiva que carecía por completo. El dolo directo debe ser materia de un análisis específico, o sea, quiere decir que no aplica el dolo eventual, o que no lo tenga que decir de manera directa en este caso. En tanto, hecho subjetivo que debe ser probado. Para ello debe resaltarse que se está un técnico en derecho, nuevamente dice lo mismo, y por ello es deseable atribuir el conocimiento del derecho. Más aún, si el nivel de contradicción entre la ley y la decisión es manifiesto, evidentemente manifiesto, de manera grosero, no poder reconducirlo a ningún criterio interpretativo asimilable por una verdadera teoría jurídica. Más aún si el nivel de contradicción entre la ley, disculpen, nada indica en todo caso que se trató de un error que elimina el dolo. Sentencia de apelación suprema 48-2022 Amazonas, la anterior que di cuenta es la apelación 6-2018 Ayacucho. A ver, en resumidas cuentas, para ya pasar el uso de la palabra a ustedes, creo que ya me excedí en el tiempo. El tipo subjetivo del delito enmarca algo muy importante dentro de la teoría del caso del Ministerio Público y lo que es también por parte de la defensa, que es un elemento a tomar en cuenta luego de que se haya analizado el tipo objetivo del delito. Y analizar el tipo objetivo es hacer alusión a criterios de imputación objetiva.
Entonces, el principio de culpabilidad significa que está proscrito toda forma de responsabilidad objetiva por el resultado. Tiene que haber una relación anímica entre el autor y su hecho. Esa relación anímica es el dolo y la culpa. Mientras que más intensa sea, es dolo y menos intensa sea culpa. Dicho esto de la siguiente manera, que la tarea que no ha acabado es delimitar la frontera entre el dolo y la culpa, o el dolo eventual y la culpa, en mérito a criterios más normativos que volitivos, o mejor dicho, ontológicos. Yo creo que los normativos tienen un mayor peso. Pero evidentemente, cuando la Corte Suprema está haciendo alusión a estas dos apelaciones de esta naturaleza, créanme que lo que está haciéndose acá es inclinarse por el elemento cognitivo, cognoscitivo sobre el estrictamente volitivo. Que el dolo se prueba, definitivamente las evidencias y todo, que cuál era la propuesta criminal de este sujeto, si la dejó desangrando a la mujer luego después que la había atestado varios puñales, es obvio que lo quería matarla, ¿no? Y solamente pues le lanzan un tipo de, en lugares, en órganos no sensibles del cuerpo, yo creo que no era la propuesta matarla, ¿no? Evidentemente el hecho de que el sujeto que luego que la apuñaló con bastante furia y brutalidad, la lleve luego día que dicen y la lleva al nosocomio, no significa que su intención, no, o mejor dicho, su propuesta, su programa criminal, su direccionamiento volitivo, no era de matarla. Pero bueno, y entonces los elementos subjetivos del tipo, naturaleza trascendente, intensificada, tiene que estar en el Código Penal, en la ley penal. Tengan cuidado con ese animus necandi, tampoco existen animus ignorandi, chocandi o difamandi, eso tampoco existen. Los conflictos que puedan suscitarse entre la libertad de expresión, derecho a la información, con el honor, tienen que resolverse a nivel de la antijuricidad. Si usted pasa entonces por el test de la acción jurídico penalmente relevante, supera el test de la imputación objetiva y la imputación subjetiva, ahí verá el tema de las causas de justificación que seguro será tocado por el expositor. Muchas gracias entonces a todos ustedes por haberme escuchado. Veo a 370 y pico personas, Dave, o estoy imaginándome el número. A ver, mi estimado amigo Dave, vamos con la intervención del público. Sí, claro. Muchas gracias, doctor, por su interesante y magnífica exposición. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a la ronda de preguntas. El doctor Rafael de Rosario. Doctor Rafael, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta directamente? Ya, mi consulta es la siguiente. Primero agradecerle por la exposición, que de verdad ha sido muy buena, y ir de frente a la consulta. ¿Qué grado de responsabilidad en el delito de prevaricato le alcanza a, digamos, en una disposición fiscal que es firmada por el provincial y llevada por responsabilidad por un adjunto? ¿Qué grado de responsabilidad le alcanza a cada quien, al provincial y al adjunto, no? Porque si bien es cierto, uno es el que la firma, el otro es el que lleva es el responsable de la investigación. Esa es una pregunta. Sí, pero el quien firma la disposición es el provincial. Es interesante la que usted hace, ¿eh? Yo no me había puesto dentro de las posibilidades si otra persona distinta si pudo haber complicidad o instigación en el delito de prevaricato, ¿no? Doctor, y discúlpeme que le interrumpa. Discúlpeme que le interrumpa. ¿Y hasta qué grado? Porque en muchos casos se ve que a veces dicen, no, pero yo no me di cuenta y lo proyectó el asistente. Eso es todo la consulta. Disculpe el atrevimiento. No, pues eso de coordinación del asistente tampoco no es el asunto. O sea, ¿qué cosa? Principio de confianza. Ah, no, pues yo no fui, el que redactó fue el asistente, fue el asistente administrativo. Yo confiaba que manejaba muy bien el derecho y firmó una resolución prevaricadora. ¿Eso le da justificación? ¿O lo saca de la enmarca de imputación objetiva? Por supuesto que no. El otro hecho es interesante, ¿no? La complicidad. El asunto es preguntarse lo siguiente. El juez, ya, el caso de la fiscalía, por si acaso, con la casación del 2016 de creo que de Guaura, que se viabiliza, pero no todavía como precedente vinculante, la prevaricación fiscal en el Código Procesal Penal, por si acaso. Las cosas creo que no están totalmente claras y no lo digo por ser fiscal y por querer ganármelo a ustedes. Eso no me interesa en lo más mínimo. Porque dice el 418 que dicta una resolución o dictamen manifiestamente contra el texto expreso, claro, y hechos inexistentes o pruebas falsas. O se apoya en pruebas derogadas, en normas derogadas o supuestas. En ese caso, estamos ante una disposición.
La casación de Guaura habla de la interpretación gramatical histórica y hace una equivalencia entre disposición y resolución, que lo lleva, que el Código Procesal Penal implica que ahora son los fiscales que disponen el ejercicio de la acción penal de manera directa, etc., etcétera, ¿no? Y ahí dicen ellos que hay fundabilidad que la disposición pueda incurrir en delito de prevaricato. Yo no estoy muy seguro al respecto. Creo que mejor sería una reforma del 418. Pero por requerimientos fiscales no puede haber de ninguna manera prevaricato, por si acaso. Sin defecto que se aplica el delito subsidiario del abuso de autoridad o omisión de actos funcionales, que son delitos subsidiarios. No he visto hasta el momento, estimado colega, que haya algún tipo de proceso penal que haya arrastrado a un cómplice primario o secundario en el delito de prevaricato, porque prevaricato solamente podría ser por el que pone la firma, solo él o ellos o ellas. Y ahí digo algo, y me aparto de la gran doctrina que se ha generado y jurisprudencia en nuestro país, que para mí sí puede haber coautoría en el delito de prevaricato. El doctor Sixto Tony nos acaba de hacer una consulta. Dice, doctor, ¿cómo calificaría un golpe con un bloque de concreto directo al cerebro y a raíz de dicho golpe el agraviado fallece a los 2 días? ¿Lesiones graves? Solo homicidio. ¿Qué es lo que le lanza? ¿Cómo le va? ¿Con una piedra? Un bloque de concreto. Por favor, y se lo lanza al cerebro. O sea, no, yo no quería, solamente tenía la pretensión de lesionarlo. No, pues yo no acepto esa alegación. Para mí es homicidio. Ok, muchas gracias. Y la última consulta de la ronda es la siguiente. Supongamos que A viene conduciendo su vehículo y B está de copiloto. Ambos han bebido, pero no en exceso. Resultado de 0.55 gramos de litros de alcohol en la sangre. Sin embargo, otro vehículo conducido por C se cruza en el camino porque fallan sus frenos e impacta con el carro conducido por A, ocasionando la muerte del B, el copiloto. ¿A debería responder por culpa consciente o es una causal de eximente de responsabilidad? ¿Que la grave alteración de la conciencia, a eso se refiere, la inimputabilidad del artículo 20? Esta persona superaba el 0.5, ¿no? No, resultado 0.55. Bueno, sí, superó el 0.5. Ya lo supera, pues no está alcoholizado porque la tabla de Whitmark creo que es 1.75. A veces me olvido ese rango de la tabla de Whitmark, ¿no? Para poder apelar del estado de inconsciencia. Ese tema del 274 es realmente interesante, esa construcción de una conducción de una persona que en un momento puede estar en un estado realmente de inconsciencia, ¿no? Y de embriaguez. Tenemos que siempre ser respetuosos y escrupulosos del principio de legalidad. Y eso implica claramente de que el 274, si es que no me estoy equivocando, no menciona la palabra culpa. No la menciona. Entonces es un delito doloso. O bajo los efectos de alcohol conduce, opera o maniobra vehículo motorizado. No hay propiamente modalidad culposa. Todos somos conscientes, hay un nivel de mínimo de quienes autorizan a manejar un vehículo, dice, no puedes beber bajo. O sea, previamente lo haces y así manejas. Desde esa etapa previa, debemos ver si hay necesidad de aplicar el acto de libera en causa. Y esta persona se está formando y es consciente y aún así sabe que va a manejar. Claro, vamos a ver casos en los cuales sí bebió y por circunstancias excepcionales condujo un vehículo. Ese es un tema distinto. En ningún momento no llevó su vehículo y ejerce una fiesta y una persona sale herida. Y la única persona que tiene para manejarlo, llevarlo a un hospital es esta persona. Ahí yo pelearía un estado de necesidad justificante, evidentemente. El estado de necesidad justificante, Dave, ¿te acuerdas o no? Chucha, compadre. ¿Quién ha sido tu profesor? Ya. El estado de necesidad justificante lo que se hace es priorizar o darle mayor valor al bien jurídico más importante de la vida, que es la seguridad pública, ¿no? Sí. Claro que el problema es cuando en esa conducción del vehículo mate a otra persona. Pero aquel que excepcionalmente que había bebido llega a su casa, su madre, su esposa está desangrando y la única forma, nadie le atiende la llamada, no tiene auxilio alguno. La única posibilidad de tal vez evitar su muerte, salvarla, es llevarla y para eso tiene que manejar. Pero para mí sería en ese caso un estado de necesidad justificante. ¿Me permite una última consulta, doctor, antes de finalizar? Claro, sí, por supuesto, vamos a la última.
Ok, la doctora Iliana Alvarado hace la siguiente pregunta. ¿Puedo alegar la existencia del dolo si el investigado declara que hicieron uso de su usuario y contraseña para insertar una declaración falsa sin su autorización, siendo de su entera responsabilidad su uso y cuidado? A ver, ¿qué fue? ¿Pero para qué fue lo que autorizó? ¿Es su password y todo para Doctora contraseña? Iliana, si podría por favor ser un A ver, poco más ¿está escrito en el chat? oculta. Sí, está escrito en el chat, pero ¿Cuál es, obviamente disculpa? Acá tengo varios que han... No, muchos. A ver, Bueno, ¿Cómo se doctor, llama, doctora? ¿me permite, Sí, doctor? Gracias, doctor. Buenas claro. noches. Diana, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. Doctor, bien, la pregunta es, ¿no? Tengo un investigado de cual al declarar señala que han hecho uso de su password, ¿no? De su usuario para ingresar una declaración falsa, ¿no? En un sistema, ¿verdad? Entonces él señala que él no ha autorizado, que han hecho un uso inapropiado sin autorización. Entonces, ¿puedo atribuirle el dolo toda vez de que ese password y contraseña fue entregado bajo su responsabilidad y también custodia y uso? Sí, pero fíjate que tú le puedes entregar eso a tu familiar, a un pariente, a alguien que le tienes confianza. Oye, necesito que me envíe esa información. Y esta persona ingresa y manda documentación falsificada. ¿Mm? Hay que poner ciertos límites en esa valoración, estimada colega, ¿no? Doctora, si es Doctor, que realmente por lo menos tendría algún tipo de posibilidad de, que esto seguramente lo van a hacer para hacer esto, ¿no? Porque si es una persona de confianza, pero es una persona que está en el lumpen, que se dedican a esto, pues sí, obviamente no, pues saben perfectamente ello, ¿no? Por lo tanto, está actuando de manera dolosa. Pero si hay una confianza, un nivel de darle una relación amical, de darle un power, que lo hizo para un determinado propósito, esto. Pero obviamente, doctor, eso va a depender también de las evidencias y todo lo que se haya recaudo en la investigación para poder sostener si este realmente era mínimamente consciente que cuando le entregó el pago lo iban a hacer para ingresar documentos o información falsificada. Vamos a ver si ese ingreso de documentación falsificada le podría ser favorecedor también a él. O sea, pues, tratar de hacer el engranaje, ver finalmente la estructura y ver con los componentes para poder tomar esa decisión si realmente esta persona obró o no dolosamente. Hay una última consulta, doctor Peña. ¿Desea resolverla o se la enviamos por escrito? ¿Cuál es de ella? ¿Cuál es? Ok, la realiza el doctor Martín Vara y dice así. Doctor, buenas noches. Una pregunta. La teoría de dominio de hecho, ¿es posible efectuar una construcción de hipótesis de imputación en calidad de cómplice sin haber sido posible identificar al autor? Ello sucede en los delitos de fraude informático. Sí, pues eso puede ser, ¿no? Que haya coadyuvado a alguien en el que darse cuenta. Ya después, yo quiero contarle una historia muy cercana sobre el tema de las clonaciones de los Facebook y los perfiles. Pero sí, podemos tener ese cómplice, no hay problema, tú haces la investigación, obviamente que hay que identificar al autor, ¿no? Lógicamente que la participación punible requiere necesariamente un autor como culpable. Pero si es obvio que esto ha sido utilizado por una persona y el otro, por ejemplo, fue el que dio la cuenta para querer estafar a las víctimas, entonces yo creo que no hay imposibilidad, pero ya al momento, un estadio procesal correspondiente, ya necesariamente se tiene que incluir al supuesto autor del delito. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente invitado por la disertación brindada, a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, a la presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales y a la Comisión del Evento Académico de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades. Por esto damos concluido el evento del día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.